palabra para disfrutar. Gracias por permitirme compartir con usted esta modesta reflexión de la palabra de Dios. El hermano Héctor Betancourt les envía un saludo cristiano, afectuoso, en el nombre del Señor. Hoy voy a leer para ustedes la historia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Dice en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos a Pedro que tenía una muy poquita fe, una fe muy pequeña en medio de sus dudas. Y lo vemos como su vista se le volvió un obstáculo, porque era un momento para usar la fe y él usó la vista. El Señor lo llamó, él se bajó de la barca y caminó sobre las aguas, pero luego miró al viento, miró lo que el viento hacía en las olas y terminó hundiéndose. Y lo curioso de todo es que le dio miedo. Bueno, precisamente de ese miedo es el del que yo les voy a hablar a ustedes. No sé si alguna vez tú le has pedido a Dios algo y Dios te lo ha concedido y te ha dado miedo. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrando y parece que no lo creemos y nos asustamos? Al fin y al cabo, Dios nos prometió bendecirnos, y cuando nos bendice nos llenamos de susto, de pánico. Eso nos ha pasado a todos. Incluso a veces uno recibe bendiciones de Dios y parece que no lo puede creer. Y uno mismo dice: ¿y esto cómo fue? ¿Qué pasó? Yo no lo creo. Pero si ya lo tenemos en las manos y todavía no lo creemos. Fue lo que le pasó precisamente al apóstol Pedro. Primero se llenó de pánico él y los que con él estaban, y viera al Señor caminando y lo compararon con un fantasma. Y se llenaron de pánico. ¿Cuántas veces quiere uno ver a Dios obrar y apenas Él obra nos da susto y nos da miedo? Él venía sobre las aguas y les dijo: no teman, yo soy. Muchas veces uno quiere ver al Señor obrando y cuando Él obra uno se asusta. No, no temamos. Si Dios obra, maravilloso es. Y si Dios nos hace un milagro, Dios nos permite ver un milagro, pues creámoslo también y disfrutémoslo. No sea que nos pase como a Pedro, que quiso caminar sobre las aguas, que era un pedido demasiado grande, porque eso significa demasiado para las leyes de la naturaleza, las leyes de la física. Eso es una cosa increíble, pero que Dios se lo permitió a Pedro. Y apenas lo disfrutó, se llenó de dudas, se puso a mirar lo que no debía y perdió la fe. Creo que esas son situaciones que no nos pueden pasar. Cuando Dios esté obrando, creámosle y disfrutemos lo que está pasando. Algo similar ocurrió y también estaba Pedro. Cuando se llevó el Señor arriba al monte de la transfiguración a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice el capítulo 17 de Mateo, que se transfiguró delante de ellos, es decir, resplandeció su gloria,
y ellos vieron al Señor glorificado. Pues imagínese uno ver un espectáculo de esos, eso tiene que ser algo supremamente sobrenatural y glorioso, que le debe causar a uno muchísimo gozo, mucha paz y mucha alegría. Pero dice la Biblia que cuando ellos vieron la nube de luz que los cubrió y oyeron la voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia el oír, ellos en vez de gozarse y alegrarse, dice la Biblia que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Es decir, a veces las cosas lindas de Dios, en vez de producirle a uno un gozo grande, lo que le produce es susto y miedo y temor. No debiera ser así. No debiera ser así. Eso es parecido como el que está esperando recibir el bautismo del Espíritu Santo. Algunos casos han ocurrido que un hermano o hermana está esperando que Dios le llene con el Espíritu Santo. Y cuando Dios lo está llenando o lo va a llenar, en vez de darle libertad al Espíritu y gozarse de lo que está pasando, lo sobrecoge un temor tan fuerte que neutraliza la obra del Espíritu y entonces no se cumple en sí esa bendición, ese milagro de recibir el bautismo del Espíritu Santo porque entra el temor, entra el susto, entra el miedo y se bloquea de alguna forma la presencia de Dios. Eso no nos puede pasar, uno tiene que gozarse cuando Dios le responda. Es que a veces, hermano, hasta uno cree que Dios en cierta medida va a disgustarse con uno cuando uno le pide que haga algo y Él lo hace. Les quiero traer a la memoria el caso de la mujer aquella que tocó el borde del manto de Jesús. Era una mujer que llevaba 12 años de sufrir un flujo constante, permanente, así que su cuerpo tenía que estar muy débil. Me imagino que era una mujer con un aspecto casi que cadavérico, escuálida, pálida, flaca, débil, pues llevaba 12 años perdiendo sangre continuamente. Pero un día vio que el Señor venía en medio de la multitud y se atrevió con sus escasas fuerzas a meterse entre la multitud. Yo siempre he creído que se metió casi que andando sobre sobre sus brazos, sobre sus codos, para poder llegar hasta donde estaba el Señor y por debajo tocarle el borde del manto. Lo curioso es que tocó el borde del manto y de inmediato sintió la sanidad en su cuerpo. Ahora, cuando ella siente la sanidad en su cuerpo, que fue de inmediato, pues lo normal es que se alegrara y se pusiera de pie y saltara y brincara, pero también ocurrió algo raro, también le dio miedo. Dice la Biblia que el Señor preguntó sobre quién le había tocado el vestido y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero a mí también me parece curioso que ella estaba temiendo y temblando. Es decir, si Dios a mí me hace una maravilla de esas, pues ¿por qué voy a temer? Ahora, si tiemblo, tiene que ser de gozo y de alegría, pero en ningún momento de susto, de miedo, porque nos va a dar miedo que Dios obre en nuestra vida. No tiene por qué ser así. A veces, hermano, uno tiene al Señor ahí al pie y también se llena de miedo, se llena de susto. ¿Se acuerdan cuando el Señor calmó la tempestad? Dice la Biblia que el Señor había despedido a la multitud y, y dice también la Biblia que se fue con sus discípulos en una barca, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca
esta estuvo a punto de anegarse. Y lo curioso de todo es que el Señor iba con ellos, incluso estaba durmiendo en alguno de los apartados de la barca, y los que iban con el Señor, en vez de estar tranquilos y alegres, dice la Biblia que ellos se asustaron y temieron y le dijeron, después de despertarlo: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, uno con el Señor ahí, ¿qué miedo va a tener? ¿De qué se va a asustar? ¿Qué lo va a atormentar? Pero vean estos caballeros con el Señor en la barca y llenos de miedo. No, 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 hermanos, si Dios está a nuestro lado, nada tiene que asustarnos, nada. Si Él está haciendo el milagro, disfrutémoslo y gocémonos, pero nada de susto, como dicen por ahí, nada de susto, nada de miedo. ¿Se acuerdan también de estas mujeres que el primer día de la semana, después de que habían sepultado al Señor, ya se habían cumplido los 3 días y las 3 noches de la profecía? Ya el Señor había resucitado y dice la Biblia que unas mujeres, precisamente eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 mujeres muy piadosas que habían oído la profecía y que el Señor les había advertido que Él iba a resucitar. Y dice la Biblia que ellas corrieron de mañana el primer día de la semana, fueron al sepulcro, ya incluso había salido el sol, iban preocupadas por quién les iba a correr la piedra del sepulcro, y cuando llegaron vieron la piedra corrida y vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y dice la Biblia que se espantaron. Pero él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Así que miren ustedes las cosas curiosas. Uno va buscando la respuesta de Dios y apenas la encuentra se asusta en vez de tranquilizarse, en vez de gozarse, se llena uno de pánico, de susto. Ellas sabían que el Señor iba a resucitar, y cuando ellas se dan cuenta que el Señor resucitó, en vez de alegrarse y saltar, se llenan de susto, se espantan. Cosas de esas, hermanos, nos pasan a nosotros por ser humanos. Pero la invitación hoy es a que no te asustes. Cuando Dios te responda con algo, no te asustes, gózate, porque eso es lo normal. A mí me decía un viejo pastor alguna vez, me decía: yo no sé, yo sé que Dios sana, lo que no sé es por qué no sana. Y me decía: es que Dios a uno le responde, es normal, es normal que Dios responda. Y en estos casos Dios respondía, y el beneficiario de la bendición, en vez de gozarse, se llenaba de susto. Algo para terminar, como el caso del padre de Juan el Bautista. Dice la Biblia que era un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era estéril, como cosa rara. Hay una gran cantidad de mujeres piadosas de la Biblia que eran estériles, que no tenían hijos. Pero ese día dice la Biblia que se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y dice también la Biblia que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Cuánto no le habría clamado Zacarías y, y su esposa Elizabeth a Dios por un hijo? Y apenas un ángel viene y le dice que van a tener un hijo, se espanta y se asusta, se turba. Pues hermanos, no nos turbemos cuando Dios nos responda, al contrario, gocémonos, alegrémonos, hagamos fiesta cuando Él responda alguna de nuestras peticiones o cuando Él haga un milagro en nuestras vidas. Si Dios te dice que te bajes de la barca y te pongas a caminar sobre el agua, camina sobre el agua, pero no te asustes, no te asustes, que es muy normal
que Dios nos llene de bendición. Cuando venga la bendición, disfrútala, pero no te asustes, que Dios está para eso, Dios te llamó para bendecirte. Así que es normal que Dios te bendiga y que te dé cosas lindísimas. Es lo normal, gózate cuando Dios te responda. Un buen día para todos y bendiciones.